Creo que el mío no está prendido, no hay ruido acá. No, ahora ya está todo apagado. Me mostraba tu micrófono prendido, pero está bien. Bueno, continuemos. Vamos a ver un poco cómo era acá. Bueno, entraron todos otra vez. Si alguien tiene creo que la delegada eh, de no me está leyendo. Si por ahí ustedes tienen algún contacto con lo que son los chicos del D, avísenle y envíen el link, por favor. Ahí está Walter Lloyd, sí, es del grupo C. Bueno, entonces, ¿cómo inicia? Dijimos que el virus va a empezar cuando el animal infectado, supongamos que un perro, en este caso, que es lo más habitual, un perro, eh, o también algunos gatos, ¿verdad? Pueden ser. Entonces, ingresan, comienza con el animal infectado. La puerta de entrada va a ser a través de una mordedura, también ya dijimos, ¿verdad? A partir de ahí van a entrar. Esa mordedura va a perforar la piel y ahí se van a pasar los virus. Lo voy a mostrar acá para que puedan ver. Y después vamos a llegar a eso. Acá. Acá ustedes pueden. Dijimos que era una encefalitis zoonótica. Entonces, comienza con la inoculación del virus. Supongamos que muerda acá y después va teniendo unos pasos que vamos a ir viendo. Lo que nosotros vamos a hablar es de la replicación. Después vamos a llegar a esto. ¿Está bien? Espera un ratito. Pero va a empezar con el lugar. Por eso importa muchísimo el lugar en donde es la mordedura. Cuanto más cerca del cerebro es peor. Cuanto más alejado es mejor. ¿Sí? Entonces, vienen, aquí va a ingresar esta es nuestra la célula ahora, como en cualquier otra replicación. ¿Se acuerdan que existe siempre una fijación, después hay una penetración, después hay una fusión, todo lo que hace el virus hasta poder ser después liberado? En el primer paso, que acá está la fijación del virus a la célula, la penetración del virus por endocitosis, la fusión del virus con la membrana del endosoma que va a estar liberando su nucleocápside en el citoplasma celular. Esa parte, ¿se acuerdan que el virus tenía una nucleocápside y también una envoltura? Después va a perder la cubierta de la nucleocápside y va a ser transcripto el RNA genómico en RNA mensajero. Acuérdense que son virus de RNA monocatenario. Y ese ARN se va a convertir en RNA mensajero para poder producir las proteínas. Luego, la replicación del RNA genónimo en sentido negativo reversa, y el RNA va a ser en sentido negativo, se va a incorporar en la proteína N, en la P y en la L de la nucleocápside, porque ahí van a empezar a replicar. Las nucleocápsides se unen a la proteína de la matriz, que es la proteína M, que dijimos que formaba parte del nucleosoma, en la superficie celular. Y por último, los virus se liberan por gemación.
Dice todo un proceso entonces. Aquí están las 5 proteínas que codifican el virus. Y esta es la proteína G, que es dijimos, la que expresa la proteína que va a ser la formadora de la parte espinosa y la formadora de la glicosilación. Todo esto se traduce en el retículo endoplasmático rugoso. El proceso va a tener lugar en el citoplasma, donde van a formarse grandes cantidades de nucleocápsides que se acumulan, esta nucleocápside del virus, formando los cuerpos de Negri, que son unos corpúsculos que dijimos anteriormente. Estos corpúsculos de Negri son unas inclusiones típicas del virus de la rabia, ¿verdad? No hay otra enfermedad que tengan estas incorporaciones. Voy a mostrar acá cómo son. Son inclusiones citoplasmáticas eosinófilas que están formadas por la acumulación de las proteínas virales. En este caso, por la acumulación de las nucleocápsides. Se encuentran de esta manera, por acúmulo de proteínas en el citoplasma de las células. Esta es una célula y en su citoplasma se ven los corpúsculos. Que se pueden detectar con naranja de acridina, que son fluorescentes. En realidad estos corpúsculos de Negri aparecen, pero no en todos los casos. ¿Sí? En un 70% nomás aparecen los corpúsculos de Negri. Entonces, no quiere decir que si yo no observo eso, entonces es negativo de la radio. ¿Sí? Todo eso que les conté les voy a ir diciendo ahora. ¿Verdad? El virus se presenta comúnmente en el sistema nervioso o en la saliva del animal infectado, ya sea perro o gato, dependiendo. El virus va a penetrar por la piel a través de una herida, que es la mordedura, y se replica en las células musculares y en el tejido conectivo, que es la puerta de entrada. ¿Sí? Ahí cuando les mostré la imagen, que es cuando el perro va a morder y se va a penetrar a través de la herida en estas células. De esta forma se aumenta la dosis infectante en un proceso que puede durar días o meses, que es el periodo de incubación. El periodo de incubación depende de varios factores. Por eso les dije que es independientemente de la gravedad, de la profundidad de la herida o de la cantidad de inóculo que tiene el animal infectado. ¿Sí? Los virus comienzan a pasar de unas neuronas a otras a través de los contactos sinápticos, lo que hace que el sistema inmune sea incapaz de detectarlos. Por eso pasan desapercibidos y puede durar incluso hasta un año o más de periodo de incubación. Pasa a los nervios periféricos y avanza de una forma anterrograda, que es la parte negativa que dijimos anteriormente, hacia la médula espinal por el axoplasma de los nervios periféricos. De ahí avanza hasta el cerebro, donde se multiplica intensamente y produce una severa encefalitis, parálisis vulvar y muerte. Sin embargo, el tiempo que tarda en desarrollarse esta etapa es bastante largo y depende de varios factores. Entonces, desde el sistema nervioso central emigra a todo el cuerpo a través de los nervios y alcanza fundamentalmente glándulas salivares, glándulas suprarrenales, astinos pancreáticos y tubos renales. Todo eso puede afectar. Esto es lo que dijimos, ¿verdad? En estos lugares produce una multiplicación, una generación y una necrosis y expulsión del virus.
Vamos a ir desde el momento en que el perrito, aquí vemos que el perrito muerde y se produce la inoculación del virus en las células musculares que habíamos dicho. La replicación vírica en el músculo, esa replicación que les mostré, que primero se fija, se adhiere, se replica. El virus entra en el sistema nervioso periférico, ascenso pasivo a través de las fibras sensoriales, replicación en el ganglio dorsal, ascenso rápido por la médula espinal, infección de la médula espinal, tronco encefálico, cerebelo y otras estructuras cerebrales, y por último la infección descendente a través del sistema nervioso hacia los ojos, glándulas salivares, piel y otros órganos. Cuando hablamos de que era muy raro que, que se pueda transmitir por trasplante de órganos, nos estamos refiriendo a esto, ¿verdad? Por ejemplo, viene y desciende a través del sistema nervioso, puede descender hacia los ojos y de repente justo se hace un trasplante de retina de este tipo de paciente infectado, entonces ahí sí se puede transcribir. Pero como dice en el texto mismo, que es muy inusual que ocurra eso. Y esto es lo mismo, ahora el virus va a ingresar a través de la mordedura del perrito, el virus se va a replicar en el músculo, lo que dijimos, en el sitio, justamente en el sitio de la mordedura. Por eso, cuanto más lejos, generalmente pues el perro muerde acá, ¿verdad? O en la mano. Entonces, mucho mejor que muerda en el pie, que muerda acá, porque este es más, va a estar más cerca del cerebro, va a tener más, va a llegar más rápido acá. Entonces, de eso también depende cuando dijimos que el periodo de incubación va a depender de varios factores. Ese es uno de los factores, el lugar en donde ocurre la mordedura. Después el virus infecta el nervio, en la parte del nervio, en el sistema nervioso periférico, y se replica en los ganglios de la raíz dorsal. De ahí dijimos que viaja a todo, a la médula espinal, hasta el cerebro, y donde por último, o sea, que viaja al cerebro a través de los nervios a otros tejidos, y los tejidos que podían ser ojos, glándulas salivares, y por último, el cerebro que es infectado. Entonces, al comienzo creo que decía en una parte que utilizan los receptores de acetilcolina para poder entrar de una manera y poder, por endocitosis, poder llegar a los diversos mecanismos, y va a ingresar a través de la fibra muscular y va a poder, el virus va a proliferar hasta que alcance la neurona, ¿verdad? Y en una cuestión más o menos de horas, más o menos de 2 o 3 días, es lo que puede encontrar el ganglio dorsal de la médula y poder avanzar. Dijimos que una vez que llega al sistema nervioso central, se va a propagar por todos estos lugares, ¿sí? Entonces aquí sí, ya mi enfermedad ya va a ser mortal, ¿sí? Entonces, hasta que eso ocurra, mientras no aparece esas manifestaciones clínicas de las que estuvimos hablando, eh, va a poder ser tratada. Gracias, Leticia. Aquí tenemos otro dibujito.
donde muestra, ¿verdad?, que es la patogenia. Todo esto que dijimos, pero bien marcadito. El animal infectado va a morder a la persona, el virus se reproduce en las células, en las fibras musculares, y el virus se une a las terminaciones nerviosas de la placa, y el virus pasa al sistema nervioso central por los nervios periféricos. Dijimos que la tasa de mortalidad es mayor y el periodo de incubación más corto en las personas mordidas en la cara o en la cabeza. ¿Sí? Por ejemplo, un perro ataca a una persona en la cara o en la cabeza, entonces hay una gran chance que mi paciente muera, ¿verdad? O sea, que muera más rápido, porque el periodo de incubación va a ser más rápido, va a llegar más rápido a esa zona. Y menor probabilidad si las mordeduras son en las piernas. La susceptibilidad y el tiempo de incubación va a depender de la cantidad del inóculo, ¿sí?, del lugar de entrada, de la distancia que hay entre la herida y el sistema nervioso, y sobre todo la edad del huésped. La localización y el número la localización, el número y la profundidad de las lesiones, la cantidad del virus inoculado, existencia de ropa también, porque eso también ayuda a poder frenar un poco las condiciones del periodo de incubación y la gravedad del cuadro. También influye la especie del animal, si es gato o algún animal salvaje más peligroso. ¿Sí? No es lo mismo que nos muerda un gatito que nos muerda un lobo, ¿verdad? Bueno, y ahora a los cuadros clínicos. Vamos a ver porque esta parte es muy importante y muy es lo que más me va a importar en la parte del examen. Esperen un ratito que estoy viendo. Bueno, cuadro clínico. El periodo de incubación en humanos es de 1 a 2 meses, pero puede ser tan breve como una semana o tan prolongado como varios años. Eso es lo que les dije. Yo no puedo determinar, sino voy a determinar de acuerdo a esos factores que les dije anteriormente. La cantidad de inocuo, en dónde es la herida, la edad de mi paciente. No es muy determinante el periodo de incubación. Y existen unas fases. En la fase prodrómica, que dura de 1 a 20 días, aparecen algunos cuadros como por ejemplo ansiedad, fiebre, parestesias, vómitos, cefalea, letargo, algo que viene a ser no muy característico. Si yo tengo estos síntomas, yo no voy a decir, ay, sí, yo tengo rabia, ¿verdad? No son muy eh, característicos todavía de la enfermedad. Esta, en realidad esta es la fase prodrómica, donde decimos que todavía no aparecen los síntomas de la enfermedad verdadera. Hay fiebre, hay ese famoso, como decimos, ese cosquilleo, le solemos decir, esas sensaciones que podemos tener ya sea por frío o por calor, que son las parestesias. Y aparecen dos eh, cuadros muy importantes, que son una forma furiosa y una forma paralítica. Aquí sí pueden aparecer los, los cuadros clínicos específicos de la enfermedad.
más o menos alrededor del 70% de los pacientes van a presentar los síntomas de la rabia en los primeros 90 días. ¿Sí? Vieron, vieron que acá tiene un periodo de incubación distinto, pero la gran mayoría de los pacientes, bueno, alrededor del 70% de los pacientes a los 90 días van a empezar. Pero los síntomas iniciales van a ser siempre estos: cefalea, malestar, edema muscular por causa, puede existir también, y también algunas alteraciones ya sea del aparato respiratorio superior y digestivo también pueden aparecer en esta parte. Pero a partir de aquí ya se diferencian dos tipos de rabia. La rabia que es la encefálica o furiosa, o le llamamos también excitativa, y la otra rabia paralítica o muda. ¿Sí? Importante estos dos. En estas primeras tienen sus características ambas. La furiosa, vamos a decir que se va a presentar con unos síntomas muy característicos, que es la aerofobia y la hidrofobia. ¿Qué es la aerofobia y la hidrofobia? Por eso dicen que los pacientes parecen, el nombre viene de un término griego que significa locura, porque el paciente parece loco, porque reacciona ante el aire y ante el agua con una fobia. Pueden ver ustedes videos de YouTube o cualquier, el paciente tiene miedo al agua, y eso es lo primero que hace el médico cuando está sospechando de esto. Sopla al paciente el paciente tiene pavor a ese aire, incluso si se le da agua, es como si fuese, no sé, que le van a cortar la cabeza, más o menos. Tiene tanto miedo al agua, porque hay una, ¿cómo le llaman? Reacciones de reflejos. Tipo, es como un reflejo del paciente cuando se le sopla en la cara o cuando se le ofrece agua. Entonces, tiene unos espasmos involuntarios y reaccionan. eh, Esas reacciones son reflejas cuando se le sopla o cuando se le da el agua, ¿verdad? Esas son muy característicos y son exclusivos de esta parte furiosa. También hay tremor muscular, dolor faríngeo, disfagia, y hay una salivación excesiva. Por eso el perro con rabia también tiene una salivación excesiva. Y muerte a pocos días por paro cardiorrespiratorio. Y después está una forma que es paralítica o una forma muda. En esta parte ellos no presentan más hidrofobia ni aerofobia. Pero sí hay ciertas convulsiones, presenta una parálisis. Aquí podemos ver que el 30% de los casos presenta una parálisis ascendente, que puede ser grave en la parte de la mordedura, ¿verdad? Y hay una hipofonía, eso es lo que suele haber también, una disminución en el volumen de la voz, que es muy característico y que puede ser confuso y puede ser muy parecido al síndrome de Guillain-Barré. Entonces, esa es lo característico de esta parte muda. Hay una hipofonía. Y el 3% de los casos humanos llega a esto, hay una parálisis, coma y una muerte al tercero o al cuarto día. Entonces, una vez que aparezcan estos, inmediatamente
antes de que aparezcan estos, con el periodo de incubación, antes que haga todo ese proceso hasta llegar al cerebro, es lo que yo tengo que tratar. El diagnóstico del laboratorio, muy importante, pero generalmente en cuanto al laboratorio se hace, pero como les digo, más bien es la clínica. ¿Sí? El diagnóstico de la rabia se realiza mediante la detección del antígeno vírico, en este caso ya sea o por piel o aislamiento del virus, la detección del genoma de los resultados serológicos. Lo que nosotros tenemos que ver es acá el ARN. El diagnóstico distintivo son los cuerpos de inclusión que se denominan corpúsculos de Negri, que constituyen los agregados de la nucleocápside, los acúmulos de estas proteínas. Pero solamente el 70% al 90% del tejido cerebral de individuos aquejados. Eso es lo que les dije anteriormente, que no son característicos, pero no se ven en todos los casos. Y acá podemos ver el corpúsculo de Negri. Se ve en laboratorio. La detección del antígeno utilizando técnicas de inmunofluorescencia directa o también por PCR, donde podemos ver el genoma mediante la prueba rápida de PCR, constituyendo los métodos de elección para el diagnóstico de la rabia. ¿Cuáles pueden ser las muestras? Las muestras pueden ser saliva, suero, líquido raquídeo o material biopsia cutánea de la nuca o material de biopsia cerebral o autopsia y frotis de impresión de células epiteliales corneadas. Todo eso, por ejemplo, nosotros aquí no hacemos, ¿verdad? Entonces, vamos a derivar en todo caso. Y al derivar se va perdiendo mucho tiempo, ¿sí? El virus también se puede cultivar en cultivos celulares de ratones lactantes, en lo que se inocula en el cerebro, examinándose posteriormente por inmunofluorescencia. Los títulos de anticuerpos de la rabia en el suero y en el líquido cefalorraquídeo se van a determinar por ELISA o un análisis rápido de inhibición de inmunofluorescencia, pero solo se detectan en una etapa avanzada de la enfermedad. Como les dije, no me sirve, ya. Solamente ahí esperar la muerte de mi paciente, más o menos. El diagnóstico pre-mortem, los métodos diagnósticos para la fase neurológica e incluso prodrómica son basados en la patogénesis de la enfermedad, lo que les dije hace rato. Pruebas de PCR y ELISA. Las muestras pueden ser saliva, pueden ser biopsias, puede ser suero, líquido cefalorraquídeo. Y el diagnóstico rápido post-mortem, detección de los cuerpos de Negri, inmunoperoxidasas, detección de los antígenos en los tejidos y en las células, y prueba de antígenos fluorescentes por inmunofluorescencia directa. Se observan los corpúsculos de Negri y se observan en este caso el cerebro de un perro infectado con el virus de rabia, donde podemos ver por inmunofluorescencia directa. ¿Cómo se obtienen las muestras del cerebro, cerebelo y médula del perro? Son imágenes medio fuertes. No quería mostrarle, pero al final les puse. La rabia humana, hidrofobia. ¿Sí? Le muestra el agua y la persona tiene fobia al agua. Hay una irritabilidad, una excitabilidad y una irritabilidad. Vieron cómo le ataja acá al paciente. Necesitan de 2 personas y es un niño el paciente. Hay hidrofobia y cialorrea. Cialorrea es la salivación excesiva.
Aquí tenemos, miren acá el rostro, acá tienen rasguños muy profundos que también dijimos que pueden transmitir dependiendo de la zona y aquí podemos ver que es muy cerca de la cara, o sea que en la cara. Las mordeduras de los murciélagos son así, ¿se dan cuenta? Puntitos. Eso, por ejemplo, de pacientes, de personas que viajan a zonas endémicas, ¿sí? O personas que hacen trabajos en cuevas, por ejemplo. Entonces, ese tipo de personas sí o sí se tienen que vacunar antes de irse a esos lugares. Y aquí están las mordeduras de murciélago, se pueden dar cuenta que son bastante pequeñitas. Y el tratamiento, la rabia casi siempre es mortal a menos que se trate mediante la inmunización tras el contagio. Automáticamente, una vez que se han aparecido los síntomas, aparte de un tratamiento de apoyo, poco más se puede hacer. Contención. La profilaxis posterior a la exposición es la única medida posible para poder evitar el cuadro clínico del individuo afectado. Esta profilaxis, la que es inmediatamente, se debe iniciar en cualquier individuo que se haya expuesto por mordedura o por contaminación de una herida abierta, en el caso de algún veterinario o algunas personas que tienen contacto con este tipo de, o personas que cuidan zoológicos. Eh, que tienen contacto con cualquier animal sospechoso de estar infectado con el virus, a menos que se le analice al animal y que se le demuestre que no tiene la rabia, porque el animal también se le puede analizar. La primera medida protectora es el tratamiento local de la herida. La herida se debe lavar inmediatamente. Estos son los primeros auxilios que el médico, siempre al médico de guardia le toca hacer esto, ¿sí? Inmediatamente lavar con agua y con jabón o con cualquier otra sustancia que inactiva el virus. El Comité de Expertos sobre la Rabia de la OMS también recomienda instalar, no, instalar suero antirrábico alrededor de la herida, ¿sí? En la zona en que fue mordida, ahí colocar el suero antirrábico. Después se recomienda la inmunización mediante la administración de la vacuna combinada con una administración de una dosis de inmunoglobulina antirrábica humana, que es esta inmunoglobulina o que son sueros antirrábicos de quimio, que es la vacuna. La inmunización pasiva con las inmunoglobulinas antirrábicas, el suero humano, solamente proporciona anticuerpos hasta que el paciente produce sus propios anticuerpos como respuesta a la vacuna. Para eso es lo que me va a servir esto. A continuación se va a administrar una serie de 5 vacunas en el transcurso de un mes y el curso lento de la rabia permite que se origine una inmunidad activa a tiempo para proporcionar la protección que va a ser necesaria. La vacuna de la rabia contiene virus muertos y se prepara por inactivación química de los tejidos de células diploides, que son estos, o células pulmonares fetales de macacos de la India. La vacuna se administra por vía intramuscular el día del contacto y después en el día 3, 7, 14 y 28, o bien por vía intradérmica con una dosis menor de la vacuna en varias localizaciones en los días 0, 3, 7, 28 y 90 días. En los individuos que trabajan con animales o en laboratorio donde se manejan tejidos potencialmente infectados, los individuos que viajan a zonas endémicas, se debe aplicar la vacuna de manera previa a la exposición. Se recomienda la administración de la vacuna por vía intramuscular intradérmica en 3 dosis, lo que confiere una protección a lo largo de un periodo de 2 años.
Y lo que es la profilaxis preexposición, ya dijimos, efectiva para la vacunación que se emplea en veterinarios, en manejadores de animales, personas que trabajan en cavernas, en personal de laboratorio, en recién nacidos y niños que habitan zonas endémicas y pueden considerarse también dentro del grupo las personas a recibir profilaxis de preexposición, esta vacuna antes de tener contacto. Es imprescindible verificar el tratamiento de preexposición induzca la producción de anticuerpos productores. Por este motivo, y mientras persista la situación de riesgo, se debe evaluar al paciente el nivel de anticuerpos con una frecuencia entre 6 meses y 1 año. De no contar con títulos protectores, se le va a indicar una dosis de refuerzo. Y las medidas de prevención, recomendable acudir de inmediato al centro hospitalario. El tratamiento debe ser inmediato después de la mordedura. Aseo local de la herida con agua, que ya dijimos, o cualquier otro, con agua y jabón o cualquier otro antiséptico. La sutura de la herida debe diferirse. Y por más de que la herida esté abierta, debe postergarse y en caso contrario deberá infiltrarse en la herida la gamma globulina humana antirrábica o el suero antirrábico. Y las inmunoprofilaxis, suero hiperinmune o gamma globulina y vacuna antirrábica post exposición. La atención a personas expuestas, tratamiento de la herida, clasificación de la exposición y tratamiento antirrábico específico. Clasificación de la exposición se refiere a si es una herida leve o no. Y está todo lo que dijimos. Y el tratamiento antirrábico consiste en la administración de suero y vacunas antirrábicas o solo vacunas. La indicación depende del tipo de exposición, si la exposición es leve o grave. ¿Cómo yo voy a saber? Dependiendo de la localización, dependiendo de la profundidad y número, que es el inocuo. Leves en tronco, extremidades, y graves, cara, cabeza, yema de huevo, yema de dedos y dependiendo de la profundidad también. Y de la cantidad, va a depender si es solamente una mordedura o si son múltiples mordeduras. O si